Buenos días, Brasil. Eh, pues aquí desde la Ciudad de México, soy Gerardo Sánchez, soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero aquí estamos muy contentos tratando de hacerles llegar parte de los trabajos que venimos realizando estos últimos 3 años. Yo soy ingeniero arquitecto del Instituto Politécnico Nacional, ahí mismo hice mi maestría y el doctorado lo hice en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues mis inquietudes han sido sobre cuestiones urbanas, cuestiones de arquitectura. En términos de investigación he venido trabajando México, urbanismo en México, siglo XIX, siglo XX. Estaba yo un poco más metido en siglo XX, pero a partir de algunas inquietudes que surgen casualmente, de algunos vacíos que estoy observando en el siglo XX, me pasé al siglo XIX. Entonces, tengo una publicación de urbanismo en el siglo XIX en México, y de ahí volvieron las inquietudes y salió esto, que de principio le estoy llamando ciudades latinoamericanas en transformación, del higienismo al urbanismo. Bueno, entonces, les decía, este trabajo surge de estas inquietudes, algunos vacíos que estoy observando en la historiografía, ya no solamente de México, sino de Latinoamérica, y es que me animo a hacer esta investigación. Entonces, les tengo un plan de exposición, estoy haciendo la introducción, luego tendré un apartado que dice ámbitos urbanos, ideas y la necesidad de intervenir las ciudades, estamos en el siglo XIX, motivaciones para la mejora de ciudades y los referentes externos. Necesitamos ver al exterior para tratar de ser en ocasiones como ellos, en ocasiones para mejorar. Después, apropiación de ideas del higienismo en su conversión a urbanismo, porque voy sosteniendo que el higienismo es algo así como la primera fase del urbanismo. Después sería la construcción de sustentos legales para encauzar transformaciones, porque esta parte va a ser muy importante por el intento, el motivar a la gente a que se sume, a las poblaciones a que se sumen a las transformaciones. En ocasiones es motivarlos, en ocasiones es a partir de la coacción, porque aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, aquí en México se obligaba a la gente a que se conectara a los sistemas de drenaje o los sistemas de agua potable, porque no querían. Entonces tenía que ser por métodos o por cuestiones coactivas. Y después pasaríamos de las obras aisladas a las de conjunto trazadas por planes, ¿sí? Obras aisladas que realizaba algún individuo, alguien interesado por mejorar su calle, por mejorar el paso de un río hacia un puente, y después se pasa ya a obras de conjunto manejadas por los gobiernos, manejadas por el Estado, y bueno, ya trazadas por planes. Bueno, intentaríamos una conclusión. Van a ir viendo algunas fotografías que van apareciendo. Aquí está una de las calles que da el Cerro de Santa Lucía, por los 70 del siglo XIX, después de la renovación que está haciendo el intendente Vicuña Maquena de Santiago, y también después de renovar ya el Cerro de Santa Lucía, que es una elevación que ustedes han de conocer y que está muy arregladita. Abajo pues está Colón, la ciudad de Colón, en Panamá. Bueno, estaba yo haciendo la introducción y les decía que bueno, estamos en el siglo XIX, principios del siglo XIX, se inician las independencias en casi toda Latinoamérica. Hay algunas partes que llegan un poco tarde a esta independencia, parece que Brasil incluido, pero aquí hay una situación que va a motivar los cambios, las transformaciones en las ciudades, porque recuerden, ahora sí que son dos grandes colonias, la portuguesa, la española, y sobre todo en la parte española es que se
se deshace toda la colonia y van a aparecer los poderes regionales. Van a haber desmembramientos a lo largo del siglo XIX. Estos desmembramientos pues, son producto de los poderes regionales, y los poderes regionales van a requerir consolidar sus territorios. Es para usufructuarlos y bueno, ya siendo representantes de sus sociedades para acceder al progreso. Es ahí donde las ciudades van a adquirir una parte muy importante, porque sobre todo en las capitales es donde se va a intentar mostrar el poder, va a buscar consolidar el poder. Y una forma de consolidarlo es teniendo una base, bueno, esta base territorial arreglada, bueno, con una buena imagen, porque eso era el símbolo del poder y también el símbolo de progreso. Por supuesto, siglo XIX, faltaba infraestructura, equipamiento, vivienda, espacios para la recreación, entre otras cosas. Siglo XIX, continúan las enfermedades, continúan las epidemias, había que intervenir la ciudad, insisto, mirando hacia el progreso, pero también tratando de atender estos males que estaban arrasando poblaciones, una parte significativa de las poblaciones. Es ahí de que aparecen como inquietos los médicos. Vamos a ver algunas expresiones, algunos argumentos de los médicos que parecieran de ingenieros o de urbanistas. Por supuesto, están los ingenieros, los arquitectos, los juristas, los legistas. Y, bueno, no había muchas profesiones en ese momento y ellos fueron fundamentales, ¿no?, para ir atendiendo carencias y también acceder al progreso, acceder a a una nueva modernidad. En esta aparición, ellos están surgiendo a la escena en las ciudades porque están observando faltantes, y van a generar así una estructura teórica, metodológica, técnica, legislativa, ¿sí?, acompañada de órganos administrativos que van a generar proyectos y que van a ejecutar. Aquí yo luego sostengo que hacemos teoría, alguna trasciende, otra no, pero en este caso muchos de estos ingenieros, muchos de estos médicos van a hacer teoría, ¿sí? Como se le quiera criticar, pero están haciendo teoría. Les había dicho que aquí surgen las inquietudes a partir de la historia del urbanismo en América Latina, donde se resalta sobre todo de Le Corbusier para acá, los Siams para acá. Decía yo, se dejan situaciones significativas, están apareciendo en el siglo XIX que nos están ya dando muestras de urbanismo. Sí, hay muchos textos que tratan sobre el higienismo, pero lo resumen siempre con meras acciones de desinfección, de atención a la salud o de higienización de ciudades. Pero es que cuando ya se habla de higienización de ciudades, es estar metiendo sistemas de drenaje, estar metiendo sistemas de abastecimiento de agua potable, estar pavimentando calles, y en muchas ocasiones estos ingenieros, sobre todo ingenieros, van a decir también estamos embelleciendo. Casi había una frase de un ingeniero mexicano, decía: abrimos calles, metemos drenaje, metemos agua potable, pavimentamos y embellecemos. Casi así era su frase este ingeniero. Entonces, pues es de ahí que yo, solamente yo, si he encontrado algunos autores, estamos caracterizando al higienismo como esta fase inferior del urbanismo. O sea, va a haber una conexión con pasos, con caídas, con elevaciones, pero va a ser un paso del higienismo hacia el urbanismo. Decíamos, ¿por qué higienizar a las ciudades? Significaba introducir sistemas de abastecimiento de agua, drenaje, pavimentación, crear espacios abiertos, etcétera. Se buscaba la higiene, se buscaba el aire circulando, la iluminación, el sol, que entrara a calles, que entrara a viviendas. Entonces, para hacer todo este trabajo, que pues afortunadamente esta huelga que me agarró
que nos agarró de hace 3 meses, me permitió acabar el libro. Ya tengo acabado el libro, pero ya tenía yo como 3 años trabajándolo. Fue muy grande el periodo, pero es que había que conocer las ciudades, había que recabar información, luego clasificarla, luego intentar alguna estructura, hasta que me decidí por alguna, y es de ahí que este texto está acabado, ya lo mandamos a revisión técnica. Aquí lo que yo intento es mostrar las voces, mostrar los argumentos de la gente de la época. Estoy utilizando autores contemporáneos, poco más para el entendimiento de las ciudades en este momento, o de lo que ellos opinaban de desarrollo de las ciudades del siglo XIX, pero yo intento meter más los argumentos de la gente que estaba haciendo teoría, que estaba ejerciendo técnicas, incluso estaba creando técnicas o estaba ejerciendo una determinada metodología para poder abordar a sus ciudades. Por supuesto, están las condiciones de las ciudades, desde ahí, este punto, ámbitos urbanos y ideas de intervención de las ciudades, porque sí van a aparecer personajes que van a describir las ciudades en los momentos, en el momento. Por ejemplo, aquí me encuentro yo a un tal H.G. Ward, 1827, acababa de terminar las batallas de la Revolución de la Independencia de México, y hacía una descripción de la Ciudad de México, al menos de la entrada. Decía, por ejemplo, la avenida de la Villa Guadalupe a las puertas de la capital es ancha y pavimentada en el centro, pero los suburbios son lúgubres, ¿sí? Son lúgubres y decía, desolados, eran, pues sí, sucios, eran con pavimentación de tierra. Por ejemplo, aquí dice, la población india tiene casas de ladrillos de barro y las calles de la capital no están iluminadas. El pavimento destruido, la apariencia general de la población es de pobreza y de angustia. Es una descripción que está haciendo, pero sí nos da indicios de cómo es la capital. Hay varias, ¿no? Aquí nada más les estoy mostrando algunas, pero por ejemplo el doctor Domingo Orbañanos es doctor en medicina, es médico. 1898, en un congreso médico panamericano que están impulsando sobre todo los norteamericanos, dice, junto a sitios agradables y espaciosos, hay vecindades y chozas donde viven 10 o más personas. Que está hablando a veces del presente, ¿verdad? Porque todavía tenemos cuartos donde viven 10 o más personas. Pero él decía, en espacios reducidos e insalubres. Dice, el agua proviene de manantiales o pozos malsanos, la basura es almacenada en casas, plazas y otros espacios. Esto va a ser recurrente en todas las ciudades. Caso de Lima, un médico metido a estudios estadísticos, de hecho hace una estadística de Lima en 1858, decía, a pocas cuadras de la plaza principal hay enormes montones de basura que con los años han alcanzado una altura colosal. Las acequias son desagradables para la vista, olfato y perniciosas para la salud por el líquido semiespeso, tan variados matices e inmundicias. Buenos Aires, no, ninguna ciudad se va a escapar de la situación. 1892, esta Oficina Internacional, Oficina Internacional de Repúblicas Americanas decía, pues hay en Buenos Aires 6.270 casas con servicio de drenaje, pero 28.000 no lo tienen. Las casas suministradas por agua son 23.000, pero hay 11.000 sin abastecimiento. Hay falta de agua. En Bolivia, aquí tomo un autor más contemporáneo, 1956, es que uno está buscando la información y bueno, busca uno la más antigua, si no la encuentra uno, ni modo, se conforma uno con la más reciente. Y bueno, él tocando algunos
sacando datos de algunos libros que encuentra. No da muchas guías para seguir aquellos libros, pero bueno, me conformo con lo que dice él. Decía, había miasmas en calles, hablando de La Paz, Bolivia, basuras trasladadas a cenizales públicos o se improvisaban a espaldas de las casas. Una alimentación poco sana, falta de baño, consumo de agua, desechos líquidos vertidos en calle, etcétera. Está describiendo La Paz. Montevideo, decía el doctor Oliver en 1908, las 7 primeras secciones de Montevideo están bien edificadas, con buen empedrado, cloacas y aguas corrientes, pero en sus bordes se carece de esos servicios. ¿Sí? Entonces, a esta disfuncionalidad y mala imagen de las ciudades, por supuesto se le estaban, y como efecto, se le estaban sumando las enfermedades, ¿no? Paludismo, reumatismo, tosferina, pulmonía, sífilis, y bueno, las epidemias que fueron, les insisto, totalmente destructivas en la población, pegaban mucho. Estaba el cólera, el tifo, la influenza en sus distintos matices, la viruela, el sarampión, la escarlatina. Por supuesto, tengo más descripciones, pero y se observa, ¿no? El siglo XIX son carencias, pero también las reflexiones y las acciones están brotando y bueno, la posibilidad de disminuir estas enfermedades, estas epidemias, pues está en función de desaparecer las fuentes de infección. Es ahí donde aparecen ya algunas reuniones de sanidad en los países del área, o para su caso, y para atender ya directamente los problemas en las ciudades, es de que se contrata profesionales extranjeros. Van a llegar muchos profesionales extranjeros, siglo XIX, principios del siglo XX, a trabajar en las ciudades, son contratados por el prestigio que algunos tienen, otros no tienen mucho prestigio, llegan, se presentan y aún así se les da el trabajo. Otra vía fue mandar a los nativos a educarse al exterior. Hay personalidades como el arquitecto Emilio Villanueva, uno de los mejores arquitectos principios del siglo XX en La Paz o en Bolivia. Él se va a educar, por ejemplo, a Chile, ¿sí? Pero hay personajes como el arquitecto Carlos Contreras en México, que se va a estudiar a la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces, así hay varios personajes que se van a educar. Abajo estamos viendo una vista de Valparaíso, del siglo XIX también. Y bueno, están los problemas, y hay que, por supuesto, hay que solucionarlos, pero recordemos, estamos en un periodo de transición, una situación colonial a una situación independiente. Hubo batallas en toda Latinoamérica, se están reconformando las economías, se están reconformando las ciudades, y no hay mucho conocimiento de cómo mejorar las ciudades. Y bueno, los nativos, los gobiernos de aquí tienen que ver hacia el exterior. Hay que ver al exterior. Y hay que ver al exterior también porque llegan las comunicaciones de fuera, a través de revistas, a través de gente que viaja, y pues habla de que se están mejorando las ciudades en Europa y en Norteamérica. Estamos otra vez finales del siglo XIX, mediados, finales del siglo XIX, y el concepto de urbanismo no estaba desarrollado en todos los elementos que ahora les conocemos. Y bueno, se va a desarrollar el urbanismo, y como yo les señalaba, las primeras ideas están bajo el concepto de higienismo. Hay un estudio importantísimo del doctor Edwin Chadwick, que habla sobre la condición de los obreros en la Gran Bretaña, y que va a ser uno de los textos fundamentales para motivar a la mejora de las ciudades, a la mejora de los barrios ingleses, y se van a mejorar.
a nivel habrán leído por ahí La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Federico Engels, y en el prólogo, en el último prólogo que hace, casi dice: ya veíamos la revolución venir, pero las autoridades inglesas ahora sí que, como decimos aquí en México, se pusieron las pilas y mejoraron estos barrios ingleses y no hubo tal revolución. Dice, parece que sí les funcionaron las mejoras en los barrios y en la vivienda. Hay otra serie de estudios que se hacen sobre cuestiones sanitarias en Estados Unidos, en España, y uno muy importante, de Fonsagribes, 1873, que es higiene y saneamiento de las poblaciones, que es uno de los textos que van a recurrir algunos de nuestros latinoamericanos para documentarse y poder actuar en sus ciudades. Entonces, bueno, hay más. Por supuesto, esos estudios se van a objetivar en muchos trabajos aislados, primero, y después, les digo, bajo planes, pero lo mismo de pavimentación, construcción de puentes, introducción de agua, desalojo de aguas, producción y mejora de vivienda, otras situaciones. Este es una portadilla del estudio de Mr. Chadwick, decíamos 1843. El estudio se entregó en 1842. Y bueno, ya hay autores, 1911, Inigo Flix, disculpen ustedes, pero mi inglés no es muy bueno, nunca se me pegó el inglés. Y él dice, se puede decir que el movimiento moderno de espacios abiertos empezó en 1842 con el informe de Sir Edwin Chadwick, y que lo está diciendo un planificador. El señor tiene libros de planeación, y él reconoce a este informe como uno de los fundamentales. Los alemanes también van a reconocer a ese informe como un baluarte ya de los estudios urbanos y de mejora de las ciudades. Hay otros elementos o hay otras situaciones, como la aparición de los congresos internacionales de higiene, primero en Bruselas, van a sucederse, y ahí van a aparecer primeras recomendaciones para atender las ciudades. Otras situaciones, pues, es los alemanes, los urbanistas alemanes, que se presentan al principio como higienistas, pero ahora ya reconocidos como urbanistas. Y bueno, yo considero a Reinhard Baumeister como uno de los padres ya del urbanismo, el constituido ya como urbanismo, el que conocemos los principios fundamentales se generan con él, y él se denominaba higienista. Y bueno, yo quisiera señalar que en sus textos, 1866, 1876, sobre todo el de 1876, es un texto que donde se define el urbanismo. Ya se habla de la zonificación. Ese zoning que de pronto se lo adjudican a los ingleses, es el zoning que está proponiendo Baumeister. Y bueno, en este caso no lo digo yo, también lo dice un autor inglés, Horsfall, que visita las ciudades alemanas para aprender de lo que están haciendo. Regresa en 1905, hace un texto hablando de estos logros de los alemanes, y en 1908-9, me fallará por un año, se emite la primera acta de urbanismo en Inglaterra, y ya con estos elementos, esta zonificación que les digo, se le endilga o se la endilgan a los ingleses, pero es de los alemanes. Hay varios autores, nada más destaco a Joseph Stubben con un verdadero tratado de urbanismo, que edita en 1890. Hay sucesivas ediciones. Yo pude comprar el de 1924, y es un tomo bastante gruesecito, y es un tratado de urbanismo. Camilo Sitte, más conocido por su libro de construcción de ciudades según principios artísticos, 1889,
pero que van a formar casi así como una escuela alemana de la planeación o del urbanismo, aunque Camilo Sitt era vienés, pero habla alemán, así. Y bueno, ya para 1914, Frank Oester, que también es un ingeniero metido a cuestiones urbanas, ya decía, dice, la Sociedad Unida de Arquitectos e Ingenieros Alemanes estableció los principios del urbanismo como arte, ingeniería y ciencia con un objeto de estudio definido. Algunos de estos autores llegan, el caso de Reinhard Baumeister, llega a México a través de un ingeniero, Roberto Gayol, que va a meter el sistema de drenaje a principios del siglo XX en la Ciudad de México. Entonces sí se leen algunos de los autores. Aquí también yo digo que algunos de estos autores no llegan a México por los idiomas. O sea, estaban más pegados al francés, estaban más pegados al inglés. Y bueno, ni se crean que yo los leí. Me los leyó una de mis hijas, que ahora ya sabe alemán, pero sí es un problema, era un problema esto de las fuentes. Por supuesto, estos primeros trabajos, pues van generando una experiencia, van ampliando la perspectiva de los higienistas para irse transformando en urbanistas. Entonces, cuando se pasa de acciones aisladas y ejecutadas por individuos a las de conjunto ya organizadas por los gobiernos, esto también tiene que ver en mucho con esa mutación, la conversión de Estado liberal a interventor, y estamos hablando de finales del siglo XIX, porque también decimos que Keynes plantea esta cuestión del Estado interventor, pero no solamente era la cuestión de la economía, era también esta cuestión de arreglar los territorios, y arreglar los territorios ya en conjunto la tenía que asumir el Estado interventor. Entonces aquí también yo me aventuro a decir, hay una mutación del Estado liberal al interventor, y hay un momento destacado, un momento cúspide en este movimiento de la planeación de ciudades o del urbanismo, que es cuando se organiza el Congreso de Planeación de Ciudades en 1910 por el Royal Institute of British Architects, 1910, repito, dice, donde efectivamente se reúnen una serie de arquitectos, una serie de ya urbanistas, destaca, ¿no?, Daniel Burham, el que hace el Plan de Chicago 1908, está mismo Joseph Steuben, está Patrick Geddes, se me van ahorita algunos de los nombres, pero en esa conferencia llegan muchos urbanistas importantes en Estados Unidos, en Europa, y a partir de ahí se van a generar las International Housing and Plan, los congresos internacionales de planeación y vivienda, que se van a empezar a celebrar en 1913, cuando, si no me falla ahorita, los CIAMs empiezan en 1927, o sea, 14 años antes están apareciendo estos congresos de urbanismo, y ya están muy definidos los trabajos de las formas de ver el arreglo de ciudades en este congreso. Así que, bueno, sí, ya hay un amplio bagaje teórico, metodológico, técnico y legal. Hay una infinidad de libros, estamos hablando de 1910, sobre cuestiones urbanas, ya es urbanismo. Y ya en estos libros, y bueno, en este congreso que hubo en 1910, se habla ya de las experiencias en introducción de agua, delimitación de zonas, mejora de vías de comunicación, la perspectiva funcional y estética, valoración a centros históricos, producción de vivienda, delimitación de ámbitos urbanos y regionales, y algo importantísimo aquí, que es el control del suelo. Sin control del suelo no hay posibilidades de planeación, y esto lo decían los alemanes, lo retomaron los ingleses, hasta los norteamericanos en algunas partes lo siguen utilizando, por supuesto en México no, pero aquí, bueno, es cultural, es un problema
el convencer a la gente que debe privar el bien colectivo en términos de arreglo de ciudades, y eso no es comunismo, ¿sí? Sobre el bien individual. Esto lo asumen los urbanistas alemanes, les digo los ingleses, para cuando se hace el plan para el Gran Londres de 1944, se municipaliza alrededor de Londres para tratar de llevar a cabo el plan para el Gran Londres. Entonces, en este principio de siglo XX, ya estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la producción higiénica, funcional, social y artística de la ciudad, de acuerdo a muchos de estos autores, pero ya también con caracteres regionales. En 1910, aquí tenemos un esquemita de Berlín, donde se presenta pues ya una propuesta para descentralizar a Berlín a partir de algunos nuevos centros para pues, descongestionar la ciudad y bueno, aliviarla, hacer planeación. Vendrían la apropiación de las ideas del higienismo en su conversión a urbanismo. A lo mejor los canso a leer algunos trozos de algunos de estos autores, pero es importantísimo. Presenté parte de esto antes de irnos a la huelga y entre los colegas en el posgrado de urbanismo en la UAM, y me recomendaban, oye, es que tú debes leer a Foucault para entender parte del higienismo, y yo les dije, sí, ya leí a Foucault, pero al revés. ¿Cómo es eso de al revés? Sí, lo que pasa que estoy leyendo primero lo que están planteando algunos de estos médicos, y encuentro que Foucault leyó a estos médicos, ¿sí? Los leyó, por lo tanto, estos señores estaban haciendo teoría, y Foucault, me aventé la puntada de decir, está copiándoles parte de las reflexiones que hacen ellos. Y es que, por ejemplo, este señor que está aquí a la derecha es el doctor Eduardo Lisiaga, en época de la dictadura de don Porfirio Díaz, pero ustedes lo leen y vamos a leer un pedacito de sus textos, y ya el señor es urbanista, ¿sí? Es médico, pero es urbanista. Entonces tiene un estudio que hace junto con un ingeniero, el ingeniero Roberto Gayol, para hacer un hospital, el Hospital General, que si conocen la Ciudad de México, está en la parada del metro Hospital General, y realizan un estudio para determinar la localización del hospital y para hacer el programa arquitectónico. Y uno lee la parte de las funciones del hospital, lo que ellos estaban planteando, y es lo que rescata de pronto Foucault. No digo que sea con Eduardo Lisiaga, a lo mejor hay otros médicos, y hay otros médicos, por supuesto, pero es lo mismo que está diciendo Foucault. Entonces, en este caso, también pues intento reivindicar parte de lo que están haciendo estos teóricos, ¿sí? Y aquí lo maravilloso, que no solamente eran teóricos y prácticos, porque estaban haciendo teoría, no había hospitales modernos cuando a Gayol y a Lisiaga le dan la tarea, y ellos con lo que tienen definen, les digo, espacios urbanos y espacios arquitectónicos para el hospital. Entonces estaban haciendo teoría y estaban haciendo práctica. Es que les digo, a lo mejor se me cansan, pero ¿qué dice el doctor Anselmo Camacho de México en 1894? ¿Ven? Es médico. Dice, las calles deben ser rectilíneas para que la velocidad del líquido sea constante. Ha de ser también constante la dirección del eje, así como uniformes la pendiente y la sección. Esto es de un ingeniero, ¿sí? Una calle aislada representa sin duda un canal por donde el aire corre arrastrando los miasmas y no debe hallar obstáculos. Dice, una calle rectilínea es más segura que en las calles curvas. Parte de la vigilancia de la policía, por la vigilancia que puede hacer la policía, decían ellos.
Luego aquí dice, como las calles limitan a las casas, estas deben recibir el calor y las luces solares. Están definiendo programas arquitectónicos de la vivienda, ¿sí? Tiene que entrar calor, tiene que entrar luz para matar los gérmenes, para matar bacterias, tiene que entrar el aire, tiene que pasar el aire para arrastrar los miasmas. Vean lo que dice Eduardo Lisiaga: cuando el sistema de alcantarilla sea completada y bien pavimentada, y especialmente cuando los pobres y viejos barrios de la ciudad sean reconstruidos y sean abiertas grandes avenidas por las cuales se dará acceso a casas construidas bajo planes higiénicos, cuando una mejora sea hecha a las condiciones perversas bajo las cuales las clases pobres viven en el presente, la fiebre del tifus desaparecerá de nuestra ciudad. Pero ven ustedes aquí, calles, avenidas abiertas, ¿sí? Casas construidas bajo planes higiénicos, casas iluminadas, casas ventiladas, ¿sí? Está haciendo teoría. Don Eduardo Lisiaga no sabía que estaba haciendo teoría, de ahí que mi interés por rescatar algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en Chile, 1909, está diciendo el doctor Ernesto Sosa y los doctores Ernesto Sosa y Pedro Lautaro, dice: uno de los sujetos de mayor preocupación en Santiago son las viviendas y las formas de vivir de la clase pobre. Hay muchos pueblos que recientemente han sido fundados sobre estas bases y en los cuales los cuartos pequeños, aislados, oscuros, húmedos, etcétera, han sido reemplazados por viviendas independientes, bien ventiladas, secas y expuestas a la luz. Y estamos aquí en uno de los conventillos de Santiago, ¿no? Esta parte que dice don Jaime Oliver, 1908, el suministro de agua con las obras de saneamiento y el alejamiento de los residuos domiciliarios forman el trípode higiénico de la salubrificación de las ciudades. Los sacrificios de los estados al realizar estudios y propuestas para dotar a las ciudades de agua salubre, abundante y barata equivale al mejoramiento de la salud pública, al aumento de la capacidad por arriba en el trabajo de los habitantes y la disminución de los gastos municipales e individuales, ¿sí? Era mejor atender a los pobres, meterlos a hospitales donde se iba a gastar más dinero. Bueno, y recuerden aquí, era lo mismo que en Inglaterra. Estas enfermedades no solamente afectaban a las clases pobres, también afectaban a las clases pudientes, a las clases ricas, pero había que arreglar la situación para que no les pegara tan fuerte también a las ricas, que no les pegaba tan mal. Pero aquí está la Rosaleda, ahí en un parque en Uruguay. Y bueno, viene esta parte, la vamos a llevar un poquito más rápida, que es la construcción de los sustentos legales para encauzar las transformaciones. Es que era un problema. Ustedes leen los decretos, las leyes, los bandos, y se están definiendo ahí las situaciones anómalas. O sea, un reglamento, cuando empieza a prohibir, está diciendo lo que está existiendo en ese momento. Entonces, si uno lee todos desde la Constitución, desde las constituciones políticas, si las lee uno, va a encontrar con que, caray, eran las situaciones que habían en ese momento. Entonces, pues sí, van a atender desde, como aquí muestro, desde la circulación de carruajes, ¿sí? Por los problemas que le causaban al pavimento, o por los problemas cuando eran con animales, los problemas de insalubridad que generaban, por supuesto, tiradores de basura, vendedores en calles, ¿no? Como ahora son algunas de las fuentes para hacer circular las enfermedades. Por supuesto, tratan cuestiones de vivienda, de hospitales, el trazo de calles cuando ya están más evolucionados, o los planes. Les comparto pocos, por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución Política. Se está avanzando, 1833. Está armándose esta estructura, les digo, teórica, técnica, metodológica, legal y cultural, para poder
transformar a las ciudades, y en el artículo 128 de esta Constitución dice: corresponde a las municipalidades en sus territorios cuidar de la policía de salubridad, comodidad, ornato y recreo, cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos, cuidar de la construcción, reparación de caminos y calzadas. Está apareciendo el Estado para tratar de mejorar los ambientes, el hábitat. Está esta ley sobre organización y atribución de las municipalidades de 1891, y ven, proveer el barrido, riego y aseo de las avenidas. Había legislaciones donde, a ver, señores, ustedes propietarios de este predio tienen la obligación de leer todo el frente, de barrer todo el frente de su casa hasta la mitad de la calle, y si no, los vamos a meter los vamos a multar, o luego los vamos a meter a prisión. Yo recuerdo había un bando en 1922 en la delegación, en la municipalidad de Coyoacán, o ahora alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Porque Coyoacán es de los más visitados por los turistas que llegan a México. Uno es la villa, la Basílica de Guadalupe, y la otra es el centro, y luego por allá Coyoacán. O sea, había un bando que decía: toda persona que viva en la municipalidad de Coyoacán está obligada a bañarse cuando menos una vez a la semana, y si no lo hiciera así, sería obligado por la fuerza pública. 1922, imagínense cómo estaba la situación. Entonces, son cuestiones muy sencillas, pero que van a ser muy puntuales para tratar de desaparecer estos efectos en las poblaciones, efectos así fuertes que generaban las enfermedades. Por ejemplo, en Lima, 1866, hay un reglamento de la policía que norma el carácter de las autoridades, el diseño de calles y edificios, aspectos de salubridad e infraestructura. Hay una ley orgánica y provisional, lo mismo, atribuye a los municipios cuidar el aseo y salubridad pública, la provisión y conservación de manantiales, fuentes y depósitos de agua. Hay Buenos Aires, sí, hay ordenanzas 1871 que trata cuestiones de higiene y medidas necesarias. Hay que cumplir con estas ordenanzas, vigilar sobre empedrados, veredas, tranvías y aguas corrientes. Va a haber algunas, caso de México, 1900, es un decreto sobre autorización para reformar la organización municipal de la Ciudad de México. Va a ser importantísima este decreto, porque los municipios, y va a ser un problema en América Latina, los municipios tenían un poder que les permitía hacer en sus municipios, pero no en los de lado. Eran poderes regionales también, pequeños poderes regionales, o pequeños poderes, en este caso municipales, y eran un problema para hacer obras más grandes. Por ejemplo, cuando se mete el sistema de abastecimiento, en nuestro caso la Ciudad de México, desde Xochimilco a la ciudad, tenía que pasar por uno de estos municipios, y los municipios decían: no, por aquí no pasa. El poder que les permitía decir legalmente: por aquí no pasa. Entonces, con este decreto se les quita ese poder, se pone un consejo de salubridad encima de todos esos municipios, o por encima de esos municipios, y que va a determinar qué se hace. Y los municipios solamente quedaron con cuerpos consultivos. Desde mi punto de vista, será un gran avance para posibilitar los trabajos de conjunto. Esto se va a cuestionar en la época de la Revolución, pero otra vez en 1927 se desaparecen en la Ciudad de México los municipios, ya se conforman como delegaciones, pero ya sin el poder municipal, y las obras a partir de los años 30 del siglo XX empezaron a fluir, las de conjunto.
Entonces, de ahí que metamos algunas cuestiones como estas, como parte de las transformaciones que hay en las ciudades y como situaciones muy importantes. Vean ustedes estas reglas para la admisión de nuevas colonias que hay en la Ciudad de México. En otras ciudades, en otros países también existen, pero ya esto es obra del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Él había ido a estudiar a Francia y ya hablaba de normar la creación de nuevas colonias. Dice, las calles deben tener al menos 20 metros de ancho, pavimento, atarjeas y terrenos para parques, ¿sí? Mercados, escuelas, y también estas reglas para la admisión exigían la mejora de viviendas para obreros o clase pobre. Había que tender a esa clase pobre. Entonces de ahí pasamos, sí, a grandes rasgos, de estas obras aisladas a las de conjunto y ya trazadas por planes. Vean algunas obras individuales. Por ejemplo, aquí don Manuel Atanasio Fuentes para Lima dice, por grande que sea el gasto que se haga en reparaciones, por esmerada que sea la vigilancia de los encargados de la baja policía, el mal no es remediable si no se piensa seriamente en renovar el empedrado. Estaban hablando de los problemas que generaba en polvo, por ejemplo. Dice, empleando para el efecto piedras de forma cúbica. Es médico y ya está diciendo que las piedras deben ser de forma cúbica, dice, capaces de formar un pavimento unido, igual y susceptible de ser bien nivelado, ¿sí? Están armando experiencias. Dice, deben formarse un cauce al río Rímac, secando los pantanos. Uno se imagina que están los pantanos ahí, no solo producirían notables ventajas bajo el aspecto sanitario, sino que también van a contribuir, dice él, a la belleza de la capital. Este señor, este médico, dice, si arreglamos el Rímac, vamos a generar algunas zonas que podamos convertir en fraccionamientos y podamos meter casas, palacios, y con esto poder, pues, en esencia, activar la economía y mejorar el aspecto de la ciudad. O sea, cada quien también en esta época, es época liberal, pues el negocio. Está un caso paradigmático así, Santiago de Chile, es el intendente Benjamín Vicuña Maquena, un viajero, anda viaje y recobrando experiencias, y ya en 1872-75, bueno, él gobernó 82-75, de 72-75 en Santiago de Chile, bueno, era el intendente, estaba gobernando. Y bueno, pues, plantea todo un programa que va desde la canalización del río Mapocho a la reparación radical del matadero, reparación terminal de presidio urbano. Una serie de obras que uno las ve en conjunto, pues es una perspectiva urbana, no es urbanista. Ahí sí no recuerdo la profesión que tenía Vicuña Maquena y es famoso, pero sí, como un personaje que busca modificar a su ciudad, pues se va a encontrar siempre con las resistencias. No se les ha pasado, se abre una calle allá en la ciudad de ustedes, se abre una calle, la gente se molesta, ¿sí? Pero si uno considera, cuando uno cambia una taza de baño en su casa, en su departamento, hace un relajo, ¿no? Está tirado todo, sale el agua sucia, está la tierra por aquí, y eso es una taza de baño. Imagínense, cuando plantea modificar en conjunto Santiago, Vicuña Maquena, pues encuentra oposiciones, ¿no? Le sube algo los impuestos para posibilitar las obras y se molesta a la gente, ¿no? Vean lo que dice aquí. Dice, más de una dama ha llegado a las puertas de la intendencia en su magnífica carroza para reclamar los 8 reales de una multa de barrido. O sea, no barrió la señora o no mandó a barrer, le aplicaron sus 8 reales y fue a reclamarle a Vicuña Maquena, ahora sí que directamente, porque Vicuña Maquena dice que tenía un cuartito en una calle que era la intendencia.
Y bueno, personajes, con don Antonio García Cubas, 1874, pues también ya habla del desagüe y canalización del Valle de México hasta plantar árboles en todas las calles, dice él, de manera conveniente. Este casi fue un programa, 1874, que se va a retomar a finales de los 90, 1890, y que va a posibilitar algunas grandes obras, ¿no? Pues como digo, aquí pues es a partir de los 80, donde ya muchas de las obras, bueno, aquí no es directamente en ese momento, sino va a ser de acuerdo a las características de cada ciudad, de acuerdo a las posibilidades, a los recursos que se van a ir transformando. Hay ciudades como Quito, donde estas ideas de urbanismo llegan un poco tarde, y no por otra cosa, sino porque no las necesitaban en ese momento. Hay ciudades como Hidalgo, perdón. Hay ciudades que decíamos Santiago de Chile, que va a requerir obras de manera más temprana. Buenos Aires la va a requerir. Entonces, pues, las obras, así digo yo, se generalizan sobre todo a partir de los 80 y con sus altos y bajos. Entonces, aquí les hago un resumen de las características de la planeación en México hasta 1970, donde este es el plano de los trabajos que se van a hacer, pero hasta 1910 y empezando por ahí de los 80, se habían renovado tarjetas y se construyó el Gran Canal, un gran canal que para la época era una obra de portento. Ahora pues tiene mucha basura, ya no sirve, pero para la época era una obra, llegaba gente importante y la llevaban a pasear al Gran Canal. Se construye equipamiento como el Hospital General, el nuevo Teatro Nacional, Palacio de Bellas Artes, edificio de Correos, la Castañeda era un hospital de locos, así decía en la época. Nuevas colonias, la Hidalgo, ven ustedes la Hidalgo ya bajo principios modernos. Esto fue obra del ingeniero Roberto Gayol, quien metió las atarjeas en la ciudad. Era el Hidalgo, ahora es la colonia de Doctores, y si ustedes visitan nuestra ciudad, están cordialmente invitados para encontrar calles amplias, avenidas amplias, a diferencia de las que había en el centro. Por supuesto, también esto era para clase media, y están las nuevas, las colonias Roma, Cuauhtémoc, Condesa, que luego se hacen algunos mitos. Por ejemplo, se decía que el sistema de abastecimiento de agua que se mete a principios del siglo XX era para abastecer estas colonias. Sí, aquí estaba una estación a partir de la cual sí llegaba el agua aquí, pero se iba al resto de la ciudad. O sea, el proyecto de abastecimiento era de conjunto. También pues, se delimitan áreas verdes, áreas forestales que a la fecha todavía existen las reservas forestales muy amenazadas por la urbanización, bueno, ya muchas partes ya urbanizadas. También se está reproduciendo la ciudad en términos de su refuncionalización, con nuevas avenidas y control de altura en edificaciones. Si conoce la ciudad, el edificio más alto que tiene el centro es la Torre Latinoamericana, hecha por el arquitecto Augusto H. Álvarez, y que se inaugura ahí principios de los años 50. Pero don Miguel Ángel de Quevedo impulsó un reglamento de alturas, y por eso la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, no rebasa, son no más allá de 22 metros los que se definieron. Pero ya ven cómo son los constructores, tienen sus mañas y luego suben 2-3 metros las alturas de los edificios. También, el embellecimiento al lado de las nuevas avenidas, Reforma, 5 de Mayo,
eran las ciudades para presumir, digo, las avenidas para presumir. Entonces, vean ustedes aquí el planito, ya se plantean algún anillo de circunvalación, ya se plantean, es de 1903 el planito, avenidas, áreas verdes, no se alcanzan a ver, pero son áreas verdes. Entonces, pues casi, bueno, más bien llegamos a las conclusiones, y ya les había señalado, dependiendo de los problemas y de acuerdo a recursos y el aprendizaje, se van realizando las transformaciones, ¿no? Los problemas no van a ser los mismos en las ciudades, por lo tanto la atención no va a ser al mismo tiempo. Como señalo, pues es uno de mis argumentos, las obras evolucionaron de aisladas a de conjunto. Señalo que pues sí, el higienismo está por ahí de mediados del siglo XIX, al iniciarse el siglo XX, pues ya está muy consolidado, ya no se le puede denominar higienismo, ya se le debe denominar urbanismo. Entonces aquí está, este es Quito, y pues la gente feliz porque ha entrado el tranvía, ¿no? Una nueva imagen de la ciudad. Y pues casi con eso terminamos. Aquí tenemos uno de los parques, un inicio de parques en Lima, un espacio recreativo, pero aquí también tenemos un espacio recreativo en la Ciudad de México, se llama La Alegría, es una gran fonda, pero también pues la gente iba a descansar, iba a recrearse, porque aquí vendían ricos pulques. Los ricos pulques sería el equivalente ahora pues a ricos alcoholes, ricos vinos, rica chicha, ¿no? Entonces aquí se divertía la gente, aquí venía a olvidarse de algunas de las penas, sobre todo entre la clase pobre, ¿no? Y bueno, con eso termino. Gracias. Saludos,